Ok, bien, empezamos con lo que refiere a neumática. Vamos a empezar viendo neumática enfocada en la automatización. Entonces, empezamos con lo que es la técnica neumática. La neumática en la automatización nace como bueno, no nace, se ha convertido en un complemento más bien de la automatización. Esto es porque más que todo hablemos de los cilindros neumáticos, que son los actuadores neumáticos más conocidos. Son los elementos que producen movimiento lineal de manera más eficiente, más que un actuador, un actuador eléctrico, ¿no es cierto?, a base de un perno sin fin. Eh, el cilindro neumático puede producir movimientos lineales mucho más rápido y de manera más eficiente. Entonces, esa es una de las principales ventajas y de las razones por la que la neumática se convierte en un complemento de la automatización. Sin embargo, en los inicios de la neumática se podría utilizar como una automatización integral. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo podría tener circuitos neumáticos y control neumático dentro del mismo sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo válvulas que me simulan el funcionamiento de una compuerta AND o una compuerta lógica I, ¿no? De la misma manera tengo circuitos perdón, válvulas que me permiten la simulación de una compuerta lógica o OR, ¿no es cierto? Entonces ustedes saben que con compuertas lógicas AND y OR yo ya puedo generar un control, ¿no es cierto? Una lógica. Entonces, la neumática de por sí solo ya puede ser un automatismo. Sin embargo, en los últimos tiempos, con la tecnología que tenemos y los computadores, los PLCs tan avanzados que tenemos, hemos visto la neumática como un complemento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el presente robotcito. Este robot es un robot cartesiano. Este robot cartesiano es de última generación, desarrollado también por Festo, ¿no es cierto? Todos los actuadores, bueno, aquí tiene la presentación del robot, todos los actuadores eh, que mueven los ejes del robot son eléctricos, ¿no es cierto? Sin embargo, en esta parte, la parte final, ¿no es cierto?, de la herramienta, tiene unas pequeñas ventosas. ¿Ya? Estas ventosas, ¿no es cierto? Estas ventosas son aquellas que nos sirven para tomar o para sujetar estos pequeños elementos. Hay otro actuador neumático también en este pequeño robot. No sé si ya después lo podemos ver o nos permite ver de manera más. Es justo aquí está el cilindro neumático. Si ven cómo sube y baja este cilindro neumático, la velocidad con la que sube y con la que baja un cilindro neumático puede ser mucho más rápido que la velocidad de un cilindro eléctrico, por ejemplo, que tenga un motorcito con un perno sin fin, ¿no? Es mucho más rápido, es mucho más eficiente. Y esa es la razón por la que la neumática sigue siendo parte de la automatización hoy en día. Sin embargo, cuando hablamos de neumática, hablamos de un limitante. Y el limitante tiene que ver con la fuerza. La fuerza neumática límite que puede mover en la industria son 30.000 newtons. 30.000 newtons más o menos vendrían a ser como unos 3.000 kilogramos, ¿no? En peso. Más o menos, nosotros podríamos decir, bueno, 3.000 kilogramos en peso es bastante, ¿no? Pero recordemos que a nivel industrial los pesos son relativamente altos, ¿no? Entonces 3.000 kilogramos sí es un limitante de la neumática. Entonces, eso es con respecto a la técnica neumática. Ahora, cuando nosotros hablamos de técnica neumática, ¿no es cierto? Nosotros nos referimos a que la fuerza motora de los sistemas neumáticos ya no es la electricidad ni la energía mecánica, ¿no es cierto? Como por ejemplo en los motores. Los motores nosotros tenemos que transformamos la energía eléctrica.
en energía rotacional, en energía mecánica, ¿no es cierto? Y la energía mecánica utilizamos para mover otras cosas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de neumática, nosotros hablamos de que estamos utilizando una fuente diferente de fuerza. Entonces, esta fuente es el aire comprimido, ¿no es cierto? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Si alguien tiene alguna pregunta, simplemente me puede interrumpir y podemos solucionar o podemos dar respuesta a las dudas que tenga. El aire comprimido se utiliza como fuente de energía en los sistemas neumáticos. Entonces, el aire comprimido es prácticamente una energía potencial. ¿Por qué? Primero, ¿por qué el aire? El aire tiene tres características principales que lo hacen especial o lo hacen excelente para el tema de neumática, y es que el aire comprimido es un gas, perdón, el aire es un gas perfecto, ¿no es cierto? Entonces, al ser un gas perfecto, quiere decir que no es muy pesado, tampoco es muy liviano, ¿no es cierto? Que es un gas perfecto. Quiere decir también que tiene fluidez, compresibilidad y elasticidad. Fluidez quiere decir que es fácil de transportar. Es decir, si yo pongo un conductor, una manguera, una tubería, ¿no es cierto? El aire puede fluir a través de cualquier tipo de tubería. Si la tubería es rugosa, si la tubería tiene dobleces, si la tubería tiene codos, si la tubería tiene diferentes diámetros, ¿verdad? El aire puede fluir con facilidad, relativamente, ¿no? La compresibilidad es la capacidad del aire, ¿no es cierto?, de tanto ser comprimido, es decir, que la distancia entre las moléculas que conforman el aire pueden juntarse tantos unas con otras. También quiere decir la expansión, que las moléculas pueden separarse, tanto en compresión como expansión. Nosotros tenemos energía potencial, ¿no? Tanto en compresión como expansión. Entonces, la compresibilidad tiene que ver con que el aire puede comprimirse como expandirse, es decir, puede juntarse las moléculas lo más que yo pueda hasta separarse las moléculas hasta donde yo pueda. Y esto se asemeja cuando nosotros alguna vez hemos tomado una jeringa, ¿no es cierto? Y hemos tapado el orificio de salida y presionamos la jeringa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros nos resulta? Es una fuerza que nos intenta como empujar, es como un colchoncito, ¿no? Como un resorte más bien, ¿no es cierto? De la misma manera, si nosotros tapamos el orificio de salida e intentamos jalar, también tenemos la expansión, ¿no es cierto? Que es también como un resorte que nos intenta llevar en el sentido contrario. Esto es la compresibilidad. Recuerden, la fluidez es la facilidad de transportar el aire. La compresibilidad es tanto como la compresión como la expansión del aire. Y la elasticidad es la otra característica del aire comprimido, es que se puede amoldar a cualquier forma. Es decir, en este caso yo tengo un cilindro, podría tener también una esfera, podría tener también un cubo, ¿no es cierto? Algo rectangular, ¿verdad? Y se amolda, no tiene complejo en tomar forma del recipiente en donde está contenido, ¿no? Esas son las características principales del aire comprimido. Otras características secundarias del aire comprimido es que dentro de los sistemas neumáticos el aire funciona como un amortiguador. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en esta parte nosotros tenemos un cilindro, ¿no es cierto? Este es un cilindro de simple efecto, ya lo vamos a conocer un poquito más adelante, pero básicamente este cilindro de simple efecto funciona de la siguiente manera. El aire ingresa por este orificio, ¿no es cierto? Llena esta cámara, ¿no es cierto? Al momento que comienza a llenar esta cámara, empuja, ¿no es cierto? Este émbolo hacia afuera. Al empujar el émbolo hacia afuera sale también el cilindro, ¿no? El eje del cilindro. Entonces,
Al momento que deja de haber presión aquí, ¿no es cierto? Porque el cilindro ya llegó a su recorrido máximo y quiere regresar, el retorno se hace por medio del resorte. Este resorte empuja el cilindro hacia adentro. Entonces, si es que esta cámara, si esta cámara estuviera sin aire, ¿no es cierto? Estuviera vacía, la fuerza de este cilindro seguramente haría que el émbolo golpee con sus topes, ¿no? Con estas finales de aquí. Entonces, y ese golpe haría que finalmente mi cilindro tuviera menos vida útil. En cambio, al a existir este aire aquí que se va desalojando poco a poco, ¿no es cierto?, de esta cámara a través de este orificio, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? Que el cilindro regrese, pero se amortigüe el retorno, ¿no es cierto? Entonces, una característica secundaria del aire es que funciona en los sistemas neumáticos como un amortiguador, ¿no? Como un amortiguador con respecto a los elementos neumáticos. También es antidefragante. Esta palabra es un poquito complicada. Sin embargo, esto quiere decir que no es en ambientes explosivos, en ambientes peligrosos con respecto a incendios, ¿no es cierto? El aire de por sí solo no es un combustible. Entonces, el aire de por sí solo no representa un peligro o un riesgo de incendio, ¿no es cierto? Ya el aire mezclado con otros gases, ahí sí es un peligro, ¿no es cierto? Es un riesgo, sin embargo, el aire de por sí solo no es un combustible y esto quiere decir esta palabrita de aquí. Regulador de flujo, ¿no es cierto? Que se puede regular el flujo. Esta es una característica principal del aire y esto es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Muchos de los estudiantes de neumática utilizan los reguladores de caudal y no se dan cuenta de esta característica del aire. El aire me permite regular el flujo tan solo disminuyendo el diámetro por donde circula. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo un regulador de flujo, esta es la simbología, igual lo vamos a ver en esta misma clase más tarde. ¿No es cierto? Al yo apretar este perno, ¿no es cierto? Hace que este sistema descienda y hace que el diámetro, ¿no es cierto? Disminuya por donde circula el aire, el diámetro disminuya, la sección, perdón, el área de la sección disminuya. Entonces, cuando disminuye el diámetro de la sección, también disminuye el caudal, ¿no? Disminuye el caudal. Esto no ocurre, por ejemplo, con los líquidos. Si yo tuviera agua aquí, ¿no es cierto? Si esto fuera agua, al disminuir yo el diámetro, ¿no es cierto? O la sección, ¿verdad? Al hacerla más pequeña, lo que me dice Bernoulli es que el caudal se mantiene, es decir, aumenta la velocidad, pero tengo el mismo caudal. El agua lo que hace es intentar subir la velocidad, pero mantener el caudal, es decir, pasa la misma cantidad de aire. No puedo regular yo el caudal del agua, ¿no es cierto?, disminuyendo la sección. Con el aire sí, y esa es una ventaja y una característica, que yo puedo regular el flujo tan solo disminuyendo la sección, ¿ya? Em, Bien, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Esto es con respecto a las características del aire comprimido. Esto es con respecto a generalidades, introducción de sistemas neumáticos. Si es que no hay, entonces vamos a las unidades empleadas, ¿no es cierto? Las unidades empleadas, recuerden que nosotros aquí en Ecuador y en Latinoamérica utilizamos el sistema internacional. Sin embargo, por de fácil manejo, temas de fácil manejo, nosotros vamos a utilizar las unidades sí, en kilogramos fuerza, ¿no es cierto? Y en bares, ¿ya? ¿Por qué vamos a utilizar esto? Y ustedes se van a dar cuenta. La, para ponerles un ejemplo, la presión nominal de todo sistema neumático es 6 bares. Si yo transformo los 6 bares en pascales, estaría hablando de 600.000 pascales.
Entonces, ¿qué es más fácil para ustedes decir, 6 bares o 600.000 pascales? Es más fácil 6 bares, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nosotros trabajamos con bares y no con pascales, que es el sistema internacional y el bar es el sistema inglés. Por ejemplo, bueno, aquí ya viene el tema de la presión también es kilopondio sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Esta es una relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, un kilopondio sobre centímetros cuadrados es 98.066, pero un kilopondio sobre centímetros cuadrados es 0,98 bares. Algunos, algunos elementos pueden venir en kilopondios, o algunos ejemplos, algunos elementos neumáticos pueden venir en kilopondios sobre centímetros cuadrados. Es fácil transformarlo a bares, porque no me hago problema, o más bien los autores de los libros, incluso los fabricantes, nos dicen que nosotros podemos considerar que un kilopondio sobre centímetro cuadrado es igual a 0,98 y lo podemos aproximar, ¿no es cierto?, a 1. Es decir, un kilopondio sobre centímetro cuadrado igual a un bar. Porque en los sistemas neumáticos no es muy exigente el tema de los decimales, ¿no? De los decimales. Igual también una atmósfera en bares es 1,03 y lo puedo aproximar a que una atmósfera es igual a un bar. Entonces, esa es la razón por la que trabajamos con bares, porque la razón de transformación es mucho más fácil, es mucho más rápida, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a presión. Un bar un bar es 100.000 pascales, pero no vamos a trabajar en pascales, pero sí podemos decir que un bar es un kilopondio por centímetro cuadrado. También podemos decir que una atmósfera es un bar o un bar es una atmósfera, ¿no? Entonces, esa relación de transformación se nos hace mucho más fácil a trabajar con bares. En newtons, nosotros tenemos que un newton, ¿no es cierto?, es 0,1 o 0,102 kilopondios, ¿no es cierto? Kilopondio es kilogramo fuerza, es decir, es el kilogramo, el peso del kilogramo a nivel del mar, ¿no? Pero podríamos decir que 10 newtons, ¿no es cierto? O 9,8, este es lo que nos permite, los autores nos recomiendan que podemos utilizar 10 newtons, es igual a un kilopondio, ¿no? Esto es con respecto a la transformación, las unidades empleadas. Entonces vamos a trabajar en kilopondio o en newtons, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que 10 newtons es un kilopondio, en bares, ¿no es cierto? O en kilopondios por centímetro cuadrado, ¿ya? Esas son las unidades que vamos a utilizar. Ahora, dentro de la presión, ¿no es cierto? Dentro de la presión, yo tengo aquí tres conceptos que quiero que se queden en su cabecita, ¿no es cierto? El primer concepto es la presión atmosférica. El concepto de la presión atmosférica se lo dice de la siguiente manera: es el peso de la columna de aire en un punto específico de la Tierra. En otras palabras, es la presión, ¿no es cierto?, que ejerce la atmósfera, ¿no es cierto?, sobre la Tierra, sobre un punto específico en la Tierra. Entonces, vamos a decir que la presión atmosférica aquí en el oriente no es la misma que en la sierra, por temas de altura, tampoco es la misma a nivel del mar, ¿verdad? Pero nosotros hemos tomado que una presión atmosférica a nivel del mar es 1,013 bares. Entonces lo truncamos y le decimos que una presión atmosférica a nivel del mar es un bar, ¿no? Es un bar. Entonces, la presión atmosférica es la presión que ejerce o la fuerza que ejerce la atmósfera en un punto determinado de la Tierra, ¿no es cierto? Todos tenemos o todos vivimos con una presión atmosférica. En este punto, bajo este punto, nosotros nos desarrollamos bajo la presión atmosférica. Respiramos el aire que está a una presión atmosférica, ¿no es cierto? Todo donde nos movemos tiene la misma presión atmosférica o es lo que definimos, ¿no es cierto?, en un mundo ideal. Ahora, el otro concepto es la presión relativa. La presión relativa es todo,
toda presión, ¿no es cierto?, que yo genere a partir de la presión atmosférica. Es decir, por ejemplo, yo tengo un compresor y yo al compresor quiero que comprima aire, ¿no es cierto? Entonces el compresor toma aire de la presión atmosférica y lo comienza a comprimir. Esa presión que se produce dentro del compresor, ¿no es cierto? Dentro del recipiente, esa presión que está dentro del recipiente sí, es la presión relativa, ¿ya? Esa es la presión relativa. Entonces, toda presión que es mayor a la presión atmosférica es la presión relativa. Ahora, las presiones relativas solamente existen en, en lugares cerrados. Por ejemplo, si yo tomo una jeringa, ¿no es cierto? Y le tapo el orificio de salida y comienzo a ejercer presión. La presión que se produce dentro de la jeringa es una presión relativa, ya es una presión relativa. Todo lo que está fuera de la jeringa es una presión atmosférica. ¿Listo? Ahora, la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión relativa. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión relativa. ¿Por qué nos hacemos tanto lío con presión relativa, presión atmosférica, presión absoluta? Porque en sistemas neumáticos, para todo cálculo, siempre vamos a ocupar presión absoluta. ¿Ya? Presión absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Presión relativa más presión atmosférica. ¿Listo? Presión relativa más presión atmosférica. Eso, entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Todo esto era en el examen de neumática. Los jóvenes que están tomando neumática. Vamos con leyes físicas. Las leyes físicas, tenemos dos leyes físicas principales en neumática. La una es Boyle-Mariotte, ¿no es cierto? Y la otra es Guy-Lussac, ¿ya? Vamos con Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte me dice que el volumen del gas, ¿no es cierto? Aquí abajo, el volumen del gas es inversamente proporcional a la fuerza aplicada, ¿ya? El volumen del gas es inversamente proporcional a la fuerza aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Miren, para entender este principio o esta ley, vamos a ver estos dibujitos. Por ejemplo, tengo aquí, hagan de cuenta que es una jeringa donde no tiene escapatoria abajo. Todo esto está sellado, ¿no? En la parte de arriba, ¿no es cierto? Yo tengo este disco, este émbolo, ¿no es cierto? Que me permite aislar esta parte con esta parte de abajo, ¿no? Entonces, al momento de poner un peso, este émbolo desciende. ¿Y qué es lo que ocurre? Este aire se comprime, ¿no es cierto? Este aire se comprime, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo aquí un peso, ¿no es cierto? O una fuerza, ¿verdad? Un peso, vamos a ponerle aquí, eh, digamos, una presión, ¿ya? Un peso, una presión, digamos una presión. Hagamos de cuenta que presión es la fuerza, ¿no es cierto?, sobre el área. Presión es fuerza sobre área. Entonces, al poner un peso, yo estoy generando una presión. Entonces, yo aquí tengo una presión. Como puse un bar de presión, ¿no es cierto? El émbolo bajó un poquito y miren, tengo un volumen bastante, ¿no es cierto? Tengo un volumen considerable. Voy a aumentar el peso, por lo tanto voy a aumentar la presión. Es decir, ya no pongo un bar, sino voy a poner 2 bares. ¿Qué es lo que hace el émbolo? Desciende un poco más porque estoy aplastando un poco más el recipiente, ¿verdad? Entonces, como aplasté, ¿no es cierto? Subí la presión, el volumen disminuyó, se hizo más pequeño, ¿no es cierto? Aumenté la presión y el volumen va disminuyendo. Ahora voy a poner el doble, ya no voy a poner 2, voy a poner 4 bares, ¿no es cierto? Aumenté mucho más la presión, ¿no es cierto? Aumenté más la presión PAC. ¿Qué es lo que disminuyó? El volumen. Entonces, mientras más aumento la presión, se comienza a comprimir más, el volumen comienza a ser más pequeño, ¿ya? El volumen comienza a ser más pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el volumen, ¿no es cierto? El volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir? Mientras menos presión, más volumen. Mientras más presión, menos volumen. Repito, ¿ya?
Mientras menos presión, más volumen. La presión disminuye, el volumen crece. Más presión, ¿no es cierto? La presión aumenta, el volumen decrece. Eso es lo que quiere decir Boyle-Mario. ¿Cómo lo representa? Lo representa de la siguiente manera, miren. Si yo cojo, ¿no es cierto? Aquí, déjenme escribir. No estoy con la tablet, así que, sí, aquí yo voy a poner, no, este no me gusta. Escribamos mejor. Ya, vamos a poner aquí. Este es P1, ¿no es cierto? Perdón, este es volumen 1, ¿no es cierto? Y esto es P1, ¿verdad? Volumen 1, P1. Esto es volumen 2 y esto es P2, ¿cierto? Este es volumen 3 y esto es P3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y también eso es igual a la presión 3 por el volumen 3, así como se ve aquí, ¿no? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por el volumen 2, presión 3 por el volumen 3. Y eso es algo constante, ¿ya? Eso es una constante. Eso quiere decir Boyle-Mario, ¿ya? Es decir, si yo aquí pudiera poner más presión, digamos 8 bares, ¿no es cierto? El volumen se va a disminuir aún más, ¿no es cierto? Pero esa presión 4, ¿no es cierto? Que se genera, esa presión de 8 bares por el volumen, ¿no es cierto? Reducido, va a ser igual a estas multiplicaciones de aquí, ¿ya? Va a ser constante, va a ser una constante. ¿Listo? Pero tengo dos consideraciones. La primera es que deben ser P1, P2, P3, presiones absolutas, ¿no es cierto? Presiones absolutas. ¿Qué quiere decir presión absoluta? Que a la presión que yo estoy generando tengo que sumarle la presión o un bar de atmósfera, ¿no es cierto? La presión atmosférica, ¿ya? Eso quiere decir presiones absolutas. Y en la otra condición es que tiene que ser isotérmica. ¿Qué quiere decir isotérmica? Que no haya variaciones de temperatura, que la temperatura permanezca constante, ¿no es cierto? Que la temperatura permanezca, porque la temperatura sí afecta a los sistemas neumáticos, ¿ya? Sí afecta a los sistemas neumáticos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, borremos esto, ¿cierto? Borremos esto, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo dos ejemplos. El uno es aquí, cuando el cilindro está afuera, ¿no es cierto? Cuando el cilindro está afuera, y la otra es cuando el cilindro ingresa, ¿verdad? Cuando el cilindro está afuera, ¿no es cierto? Yo tengo presión 1 por volumen 1, es decir, aquí en todo esto tengo un volumen y tengo una presión. Cuando el cilindro retorna, tengo otra presión y otro volumen, pero la constante es la misma, ¿no es cierto? Miren, la fuerza se mantiene, es constante, es así, no hay variación, ¿ya? Eso quiere decir Boyle-Mario, ¿ya? A temperatura constante, recuerda. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Bien, vamos con el siguiente. Gay-Lussac. Gay-Lussac, en cambio, me dice, y esto es algo que lo podemos comprobar, ¿no es cierto? Tal vez lo anterior no es muy fácil de comprobarlo, pero Gay-Lussac sí lo podemos controlar, ¿no es cierto? Cuando nosotros ustedes saben que cuando todo material, ¿no es cierto? Cuando se enfría, cuando se calienta, se expande y cuando se enfría, se contrae. Lo mismo pasa con el aire. Cuando el aire está a temperatura ambiente, ¿no es cierto? El aire está a presión, digamos, a presión atmosférica, ¿no es cierto? No hay ninguna presión, ¿no es cierto? Como lo vemos aquí, está a temperatura ambiente, está con una presión cero, es decir, la misma presión que está aquí adentro es la que está aquí afuera, ¿no es cierto? Está a una presión atmosférica, ¿ya? Pero cuando yo caliento el aire, ¿no es cierto? Cuando yo caliento el aire que está dentro de este recipiente, ¿no es cierto? Y este es un recipiente hermético.
¿verdad? El aire comienza a expandirse, las moléculas del aire comienzan a expandirse. Entonces, como comienza a expandirse, ¿no es cierto? Como comienza a expandirse, la temperatura aumenta, es decir, el aire comienza a querer estar más lejos una molécula de otra, entonces comienza a expandirse, ¿no es cierto? Y aumenta la presión dentro del recipiente, ¿no es cierto? La presión dentro del recipiente comienza a aumentar porque el aire está más caliente. Entonces, es lo que me dice Gay-Lussac. A mayor temperatura, ¿no es cierto? Aumenta el volumen, ¿no es cierto? El volumen del aire, es decir, el aire comienza las moléculas a temperatura normal, las moléculas voy a suponer que están así, ¿no es cierto? Esta es la distancia normal de las moléculas, pero cuando se calientan, se separan y no quieren unirse, ¿no es cierto? Es un tema de... un tema eléctrico también, ¿no es cierto? Entonces comienzan a separarse. Entonces, como se mantienen separadas, el volumen aumenta. Ahora, ¿no es cierto? Como aumenta el volumen, ¿no es cierto? Aumenta, y se expande. Eso lo puedo ver, por ejemplo, en un globo. Si ustedes cogen un globo, ¿no es cierto? Lo inflan al globo y lo meten al congelador, después de unas horas el globo se redujo, ¿verdad? Se contrae. El globo se contrae, el aire que está internamente se contrae. Si yo el mismo globo lo pongo cerca de una hornilla, ¿no es cierto? Cerca del fuego, se comienza a calentar el aire y se comienza a expandir, ¿no es cierto? Entonces el globo